Hola, ¿qué tal? Soy Stella Betesh de Askenazi. Estamos en el encuentro, nuestro precioso encuentro de literatura, de aquello que se queda testimoniado. Y estamos exactamente en esta parte sobre literatura y Shoah, literatura y holocausto. Hemos hablado en sesiones anteriores de los niños de Terezín, aquellos que escribieron y dibujaron, aquellos que hicieron poemas como Aquí no hay mariposas, ¿verdad? Que ya lo leímos en algún momento. Pues aquí tenemos un libro que se llama Niños Heroicos. Son historias no contadas de lo inconquistable. Lo escribió Hanoch Teller, más que nada lo recopiló. Y afortunadamente tenemos este libro en español porque se tradujo. La señora Sara Cohen de Tucío lo tradujo hace muy pocos años. Y es en el 2015, hace 6 años. Y creo que vale mucho la pena. Yo creo que lo pueden encontrar en las librerías en México, en varias librerías como Jerusalén, etc. Quiero tomar algunas cosas importantes de la capacidad de los niños, su capacidad de resistencia, su capacidad de trabajo, su capacidad de compromiso, a pesar de ser niños tan pequeños, el saber cómo actuar en tiempos tan terribles como lo fue el Holocausto, el poder escabullirse del campo de exterminio, de los campos de concentración, para buscar una papa o traer algún desperdicio, o saber cómo acallar y cuidar a un bebé, ¿verdad? A sus hermanos menores, o ser de gran utilidad para sus padres. La resistencia, la fortaleza de estos niños. Aquí hay varias narraciones sobre esos niños heroicos, pero sí quiero decir que quiero leer los pedacitos de esto que van a ser los fundantes para que ustedes elijan este libro y lo lean, y lean las historias que contienen. Conforme cae la noche, en todas las esquinas del mundo, en todos los hogares donde hay padres e hijos, la tierna música es la misma. Escuchad con atención, escuchad con cuidado. ¿Puedes oírla? El eterno sonido de una canción de cuna, las confortantes voces de madre y padre prometiendo a sus bebés que se encuentran a salvo y protegidos, que todo está bien en el mundo. Esta ha sido el mensaje de toda la canción de cuna. Algunos creen que la palabra misma deriva de Laila, la palabra hebrea para noche, envueltos en el abrazo sólido de unos padres y acuñados en una canción de noche familiar. Los niños se sienten seguros de que ningún daño los acechará jamás. Pero, ¿qué sucede cuando en un oscuro e indefenso momento dentro de la historia humana esta sagrada promesa de padre a hijo no puede ser cumplida? Este fue el destino de 1,5 millones de niños judíos contabilizados, porque seguramente hubo más que eso. Ingenuos niños menores de 12 años a lo largo de toda Europa, quienes fueron exterminados por las llamas del Holocausto. Hay pocas narraciones de testigos presenciales del Holocausto desde el punto de vista de los niños judíos, ya que apenas un puñado de ellos logró sobrevivir. Arrancados de sus padres, simplemente eran demasiado tiernos en años para valerse por sí mismos y demasiado pequeños a fin de ser considerados útiles para el trabajo de esclavos. Aquellos que no perecieron de hambre, exposición a los elementos o enfermedades, fueron asesinados de manera rutinaria, con brutalidad, inmediatamente al caer en las manos de sus captores, por considerarles el futuro biológico del pueblo judío. A diferencia de los que eran mayores cuando Hitler y los nacionalsocialistas llegaron al poder, quienes fueron niños durante el Holocausto poseen, trágicamente, pocos recuerdos felices
o siquiera buenos de una infancia normal. Los sobrevivientes más jóvenes emergieron con poco vocabulario para los típicos juegos de la infancia, para los reconfortantes ritmos de la vida familiar o de amistades, para los rituales de la escuela o la sinagoga. Esos niños y niñas adquirían por primera vez este vocabulario, el lenguaje universal de la niñez, después de la guerra, en un idioma nuevo, en países y culturas que eran extraños para ellos. Muchos cargaban con el terrible peso de ser los únicos miembros sobrevivientes de sus familias. Antes de llegar a ser testigos del genocidio, como lo han hecho tan valientemente en este libro, tenían que desarrollar habilidades de vida para poner el pasado detrás de ellos y enfocar sus ojos hacia el futuro. La verdad es que nos sentimos poderosos al leer estas historias y de ellas vamos a aprender varios puntos. Uno, que hasta el niño más pequeño, en las peores circunstancias, puede cultivar el valor, la tenacidad y la determinación de un héroe. Cuando se nutre desde la infancia por padres amorosos, abuelos, rabinos y maestros, quienes honran el comportamiento ético, el comportamiento ético y la responsabilidad moral. Estas conexiones personales son el fundamento de la fe y la conciencia que nos fortalece para volar por encima de las profundidades de nuestro ambiente. 2. Que los poderosos lazos de la familia y la amistad pueden galvanizar hasta el niño más pequeño para superar más de lo que él o ella pudieran haber logrado solos. La lealtad, el cariño, el compañerismo y el amor son prácticamente imperativos biológicos que han permitido a la raza humana sobrevivir. 3. Que las acciones humanas desinteresadas de unos cuantos individuos valientes y justos de cualquier fe, cultura o clase socioeconómica que se atreven a ir en contra de la corriente pueden hacer la diferencia en el mundo y pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ya lo habíamos trabajado en Hasidei Umot Haolam, los justos entre las naciones. Otro punto, que el odio sin sentido y la maldad racista pueden extenderse en una metástasis, destruyendo el tejido mismo de la sociedad. Repito, escuchen esto con detenimiento, que el odio sin sentido y la maldad racista pueden extenderse en una metástasis, destruyendo el tejido mismo de la sociedad. El último punto, que debemos visualizar nuestros retos de cada día con una saludable dosis de perspectiva, una pizca de humildad, la conciencia del Todopoderoso, de Hashem bendito, y un profundo sentimiento de gratitud. No en vano nos enseñan a que lo primero que hagamos al abrir los ojos es decir, Modá ani lefaneja, melech hay vekayam, shechazarta bi nishmati. Agradezco que me hayas retornado mi alma, que me hayas dado un día más de vida. Es comúnmente entendido que Hitler y el partido nazi tomaron como chivo expiatorio a los judíos para ganar poder. La historia ha comprobado que justo lo opuesto es verdad. Amasaron poder en gran medida para poder aniquilar al pueblo judío. La solución final se desarrolló en etapas. La política original del gobierno alemán era forzar a los judíos a salir de Alemania, luego de Austria,
y después de todos los demás países que estaban ocupados, para crear un ambiente libre de judíos. En Alemania, donde todo comenzó, a los judíos se les retiró la ciudadanía. Fueron eliminados de las escuelas, de las oficinas públicas, de sus varias profesiones, de la vida intelectual, artística y social. Fueron despojados de sus bienes y de sus fuentes de sustento, de la libertad de movimiento y comunicación, y pronto los forzaron a usar insignias amarillas, o sea, la estrella amarilla. Sin embargo, fuera de Alemania y Austria, las circunstancias de los judíos bajo el dominio alemán se deterioraron con rapidez impresionante. La subyugación, la opresión y para 1941 la expulsión hacia campos de exterminio fueron a menudo inmediatas. Aquellos cuyo destino no era la instantánea exterminación fueron desviados a guetos sin sanidad, comida o protección de los elementos y fueron sujetos a enfermedades incontroladas, a trabajo forzado, brutalidad y humillación. En una etapa posterior, los habitantes del gueto eran deportados a los campos de exterminio. El término gueto hoy en día es asociado con un vecindario, usualmente urbano o de bajos ingresos, en el cual miembros de un grupo étnico, racial o religioso en particular viven en gran hacinamiento y típicamente viven por elección. Esta definición se encuentra bastante alejada de la realidad de los espantosos guetos forzados, en los cuales los judíos fueron encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de la gente sabe que los campos de concentración y las cámaras de gas que constituyeron el sentido de los judíos bajo el mandato alemán, pero en realidad no saben no saben de la artimaña que los llevó hasta ahí. Los alemanes atacaron la inocencia, la decencia e ingenuidad de los judíos, empleando sofisticados métodos de decepción, fraude y manipulación del lenguaje para asegurar la ignorancia de las víctimas sobre lo que se les esperaba. Aún entre ellos mismos, los alemanes cuidadosamente se involucraban con un camuflaje verbal, refiriéndose a los centros de matanza simplemente como el Este, y a la exterminación por gases como las regaderas. Cuando se implementó la puesta en práctica de los guetos, a los ciudadanos judíos aterrorizados y sin trabajo, víctimas de una severa discriminación, sufriendo hambre, agresiones, arrestos, viendo sus sinagogas incendiadas y a sus rabinos golpeados y humillados, se les ordenó reportarse inmediatamente a los guetos para que pudieran ser concentrados mientras sus torturadores contemplaban el siguiente paso. En algunos casos, como en el caso del gueto de Varsovia, donde los alemanes sabían que muchos judíos aún estaban escondidos, tenían que emplear otras tácticas. De acuerdo con esto, los habitantes del gueto eran animados por las certezas alemanas de reacomodo y nuevos establecimientos hacia puntos en el este. Acuérdese que en el este en realidad significaba centros de matanza. O sea, los iban a reubicar hacia el este, donde les prometían abrigo, comida, trabajo, escuelas y reuniones con parientes. Su miedo a lo desconocido era enormemente reducido al recibir estas postales que contenían mensajes optimistas de parientes recién deportados, pobres individuos que eran forzados a escribirlas justo antes de ser enviados a las cámaras de gas. Para aquellas almas desesperadas que ya se encontraban amontonados dentro de los guetos de Europa,
El mito de reacomodo creó salvajes arranques de esperanza. Después de todo, ¿quién podía concebir algo peor que las escuálidas circunstancias en las que se encontraban ya presos durante varios años? Hambre constante, sobrepoblación, frío, todas las mantas, abrigos, suéteres, pieles y hasta las toallas les fueron confiscados. El hedor de los desperdicios humanos y cuerpos podridos en las calles conforme a las epidemias diezmaban a la débil población. Fusilamientos públicos en masa por infracciones mínimas. Esta era la realidad diaria de la vida en el gueto. Aún así, se las arreglaban para escapar sobre sus altas paredes bien resguardadas. Quienes vivían en el gueto sabían que actos así eran infructuosos, de hecho suicidas. Cuando los judíos eran transportados a los campos de exterminio, los amontonados vagones de ganado se detenían en lo que parecía ser una estación de tren regular, con los horarios anunciados en la pared. Por ejemplo, en Treblinka no era más que una fachada, sombras de un escenario de películas de Hollywood, con un gran reloj y una peluquería que se encontraba permanentemente cerrada. Después de esos largos trayectos, esos judíos maltratados llegaban ante la promesa de café caliente y pastel, ropa limpia y asignaciones de trabajo después de que tomaran sus duchas para ser desinfectados. Los que parecían enfermos, los viejos o los muy jovencitos, eran llevados como política en Treblinka directamente a la enfermería, un lugar en el que cada paciente era ejecutado al momento, por lo regular al ser arrojado vivo a una ardiente fosa en llamas. Quienes no eran seleccionados para las llamas eran forzados a desvestirse, doblar sus ropas y amarrar sus zapatos juntos para ser brutalmente empujados fuera del vestidor hacia lo que los guardias del campo se referían como el camino al cielo. Ahí los esqueletos desnudos eran conducidos a base de latigazos hacia la recepción final. Cámaras de gas disfrazadas de regaderas. Mientras los cuerpos se amontonaban y se apretujaban dentro y las puertas se cerraban herméticamente, las cápsulas de gas dejaban soltar sus vapores mortales. Iván, abre el agua. Esta era la frase clave que señalaba el último aliento de incontables judíos. El antisemitismo, desgraciadamente, ya había estado profundamente arraigado en Europa durante cientos de años. Y cuando explotó en el Holocausto, no hubo virtualmente protestas por parte de los ciudadanos, por parte de las iglesias o gobiernos, ya fueran libres o bajo el dominio alemán, excepto por los daneses, dirigido por el rey Cristián X, quien tuvo éxito rescatando a la mayoría de los judíos de Dinamarca, pasándolos clandestinamente a la neutral Suecia y en menor medida a los búlgaros. El nazismo, es decir, la gran mentira, tiene tentáculos que han llegado hasta el futuro. La negación del Holocausto crece cada día más a lo ancho del mundo e imperan sitios en Internet de odio repugnante. Las cámaras de gas han sido declaradas una ficción por profesores universitarios. El asesinato genocida de 6 millones de judíos o 20 millones de personas es considerado una mera exageración, como simples víctimas accidentales de la guerra. También ha crecido mucho la violencia, especialmente
en Europa. Combatir las mentiras y distorsiones con la verdad será la obligación de generaciones por venir, de esas generaciones de aquí en adelante. Pocos de nosotros seremos víctimas de la verdadera maldad y menos aún seremos quien lo perpetúe. Pero frecuentemente, en pequeña o gran medida, todos nos encontraremos siendo espectadores. Hasta el solo hecho de alzar la voz puede lograr la diferencia cuando el silencio reina ante el rostro de la crueldad y la injusticia, ya sea que ocurra en el jardín de juegos, en una arena académica o profesional o en un escenario de la vida. Esa voz puede ser la tuya. Todo esto que he leído es precisamente para que no demos la espalda a ningún acto injusto. Nuestra voz puede sumarse a otras voces y puede cambiar el curso de una aparente historia. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy a este libro precioso de Niños Heroicos. Hasta pronto.